La Divina Comedia es un poema narrativo escrito por Dante Alighieri. Si bien se desconoce con exactitud, su fecha de composición ronda el año 1300, por lo que estamos ante una obra medieval. Su historia es de sobra conocida por todos, al menos en sus detalles más generales. Trata sobre un hombre que, aún estando vivo, se le permite un viaje hacia el paraíso, pero antes de eso debe transitar por el terrible infierno y superar los desafíos del purgatorio. Además, tiene dos conocidos guías. En su primera parte del viaje, el famoso poeta romano Virgilio, y en su segunda parte, su amada Beatriz. Pero no estamos acá para hacer un resumen de la obra, sino para hacernos la pregunta que da título a este video. Aún con toda esta fama, aún con todo el reconocimiento, ¿vale la pena leer a día de hoy la Divina Comedia? ¿Vale la pena, más allá de leerlo como un clásico, más allá de leerlo por las implicancias que tiene a día de hoy? ¿Sigue siendo interesante leerlo? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder. Primeramente vamos a empezar por las dificultades que hallamos en la Divina Comedia. La primera de ellas es quizás la que pueda surgir primeramente en la mente de quien se plantee leer este libro, es la dificultad de leerlo. ¿Es difícil leer la Divina Comedia, como quizás uno se imagina? Realmente no. Quizás, y es bastante curioso, la mayor dificultad para leer este libro está en la sintaxis y no en la semántica, aunque esto tiene mucho que ver con la traducción, que es un tema que también vamos a tratar más adelante. Pero a mí por lo menos me ha pasado intentando leer algunos pasajes que se me complicaban muchísimo hasta el punto de volverse incomprensibles casi por la forma en que estaban organizadas las palabras y no por lo que querían significar. Y esto es porque abunda el recurso del hiperbatón, una figura literaria que consiste en alterar el orden lógico, el orden que se esperaría en las palabras, con el objetivo de mantener la métrica original del poema. Ahora bien, esto muchas veces termina resultando en pasajes prácticamente ilegibles, y esa es una dificultad real, aunque también va a tener que ver con la traducción que elijamos, y vamos con el siguiente punto, que es justamente ese. Para leer la Divina Comedia, si uno se planteara finalmente hacerlo, tiene que buscar la mejor traducción posible, y esto es todo un tema en sí mismo. Realmente yo no podría recomendar una traducción puntual. La Divina Comedia que yo leí es de la editorial Cátedra, una editorial sumamente reconocida, y no es para nada una mala traducción, de hecho. Aún así, por lo que yo he escuchado, habría traducciones mejores, no sería la mejor traducción del mercado. Aunque, si no encuentran otra, no es una mala traducción, para nada, aunque es bastante cara. Y dependiendo de la traducción, justamente lo que vamos a encontrar es un texto u otro, porque finalmente, y aunque no se le dé muchas veces la importancia que tiene, el traductor es prácticamente un coautor de ese texto. Lo está cambiando completamente. Entonces justamente nos tenemos que cerciorar que la traducción que vamos a utilizar sea una buena traducción. Y no solamente que respete el sentido literal de las palabras, sino que también respete una forma estética, sino que también resulte un discurso entretenido de leer y placentero, ¿no? Que al final es lo más importante. También encontramos como dificultad la enorme distancia histórica que separa nuestra época de la época de escritura, de la época de producción de este texto. Hay multitud de personajes y de hechos a los que Dante hace alusión constantemente, de personajes que ni siquiera son conocidos en nuestra época, que se han olvidado porque tenían relevancia, sobre todo política en su momento, pero no lo tienen ahora. Uno de los temas que atraviesa de pe a pa este libro, que es el enfrentamiento entre los güelfos y los gibelinos, a nosotros no nos interesa en lo más mínimo, salvo que seamos particularmente un historiador o alguien interesado en ese momento histórico. No es un enfrentamiento que nos haya llegado a nosotros como relevante, pero a Dante, que era partidario, de hecho era militante de uno de esos dos bandos, se le va la vida en eso. De hecho termina siendo exiliado de su propia patria, Florencia, por causa de esto. Y esta distancia histórica puede hacer que nos perdamos de un montón de detalles. Pero acá volvemos con lo anterior. Por esto es sumamente importante tener una buena edición. Si bien no es necesario reconocer los nombres y uno tranquilamente podría leer el libro como si fueran personajes ficcionales, es muy interesante tener una buena versión anotada.
En este sentido, la edición de cátedra sí que es buena. Nos trae multitud de anotaciones donde nos ponen de qué personaje se nos está hablando, de los detalles, de los procesos, de un montón de cuestiones que nos sirven mucho para entender de qué se está hablando, para no perdernos tanto detalle. Otro problema que podría molestar al lector actual, aunque en su época claramente no fue un problema, sino una virtud, es la centralidad de lo religioso. Claramente Dante lo que está haciendo es un viaje espiritual, atravesado constantemente por la fe cristiana, por figuras cristianas, por pensamientos, por ideologías justamente cristianas. Y esto al lector moderno, sobre todo un lector que justamente no sea cristiano, que sea ateo o agnóstico o de otra religión, puede ser algo que lo moleste. Aunque uno tranquilamente lo puede ver como muestra de un pensamiento ajeno, como muestra de un pensamiento que incluso ya no es el de la cristiandad actual, ¿no? Que era el de la cristiandad del 1300, ha pasado mucho tiempo. Y además uno puede plantearse, ¿es tan central lo religioso? Para la época, para la lectura de la época, seguramente sí. Pero uno puede ver que hay un montón de otras cuestiones que están en el centro, tanto cuestiones filosóficas, en las cuales Dante dedica un montón de pasajes, también para cuestiones científicas, y esto es muy extraño porque hay partes donde dedica versos a planteos científicos que están absolutamente obsoletos, pero son cristalización de lo que se pensaba en aquel entonces y puede ser muy interesante, como sobre todo, ¿no?, la centralidad de lo estético, del puro placer estético de este poema. Ahora bien, vamos con el último problema o dificultad a la hora de leer este texto que puede hacernos odiar este texto. Es el cambio de gusto estilístico que evidentemente hubo entre esa época y esta. Por ejemplo, la gran cantidad de comparaciones que hay. Y esto es un rasgo que hoy no encontraríamos. En vez de directamente utilizar una metáfora, el procedimiento más común que utiliza Dante para rememorar, para intentar poner en palabras aquellas cosas magistrales que vio, es la comparación. Por ejemplo, en Paraíso 30, en el verso 46, dice: como un súbito rayo que nos ciega a los visivos espíritus e impide que vea el ojo aún cosas muy brillantes, así circunbrillóme una luz viva, y me cubrió la cara con tal velo de su fulgor que nada pude ver. Acá justamente lo que vemos, aunque esto ocurre a lo largo y a lo ancho de todo el poema, yo solamente busqué un ejemplo al azar, lo que encontramos es justamente esto, ¿no? Nos describe algo, o en este caso al revés, primero aparece aquello que está rememorando y después nos dice, ¿no?, o antes nos dice qué es lo que vio, y utiliza una imagen, una metáfora, para intentar mostrar ante los ojos del lector, para intentar justamente ilustrar aquello que normalmente no se podría. Este recurso puede llegar a incluso irritar por momentos por su abuso, pero tiene una función muy clara, ¿no?, que es lo que ya dijimos, es traer a colación esta idea de que si bien Dante está intentando poner en palabras lo que vio, es imposible por el simple hecho de que vio algo divino y él no es un ser inmortal. No tiene la cualidad para transmitir eso y nosotros tampoco tendríamos la cualidad para entenderlo. Además de eso hay otro rasgo que por lo menos a mí no me resulta molesto, sino maravilloso, pero hay que justamente saber verlo. Es que las actitudes en los personajes, los sentimientos, la psiquis, no están expuestas a simple vista. El narrador no nos la cuenta, no nos lo dice directamente, sino que nos lo deja inferir apenas por ciertos gestos, mínimos en muchos casos, pero que nos develan una profundidad enorme. Por ejemplo, y este es un rasgo que destaca Borges en un ensayo sobre la Divina Comedia, el temor de Dante cuando está en el infierno. Y es que Dante no es una persona miedosa, no es un tipo que esté constantemente sufriendo miedo porque sea cobarde. Nos muestra que está todo el tiempo acobardado porque nos quiere reflejar a través de ese miedo que el infierno es un lugar terrible, es un lugar donde uno no puede sentir más que temor y horror. Otra cosa que nos conmueve profundamente y no se nos explica directamente es el encuentro entre Virgilio y un compatriota suyo, una persona que habría vivido en el mismo lugar, cómo se emocionan, cómo se abrazan. Está lleno de momentos conmovedores realmente de la Divina Comedia, pero uno tiene que saber apreciarlos, porque si lo comparamos quizás con otros momentos estéticos, esos momentos tan sentimentales sean pequeños.
pero en esa sobriedad que tiene Dante para contarnos lo que nos cuenta, esos momentos destacan muchísimo. Y ahora vamos a hablar un poco sobre las virtudes que tiene la Divina Comedia, que las debe tener, ¿no? Todo texto tiene virtudes, además de defectos. Lo primero que resalta cuando arrancamos a leer, sobre todo cuando arrancamos el infierno, es la gran capacidad que tiene para describir cosas visuales, no solamente cuestiones alegóricas, cuestiones metafóricas, sino también para describir lo que ve. Por ejemplo, las descripciones de la ciudad infernal, de los distintos círculos, de la gente que sufre. Todo eso es inolvidable. Todo eso realmente uno cuando lo lee le impacta muchísimo, quizás sea una de las cosas que más le impactan a uno. También más allá del infierno, las descripciones del purgatorio, de las distintas terrazas, de los distintos pecadores en este caso que están yendo a la redención, todo eso tiene una gran potencia. Y esto también se enlaza con la capacidad que tiene, que antes lo dijimos un poco, ¿no? Con la comparación, cómo utiliza la comparación. También tiene con eso una gran capacidad para formular imágenes, metáforas, versos, que son realmente potentísimos. Y ahí está la virtud que tiene de que no sea una prosa, digamos. Es un relato épico inclusive, tiene mucho de narrativo, pero no es prosa. Y lo que tiene que sea en verso es que tiene toda esa potencia justamente de la poesía. Tiene todas esas virtudes que tiene la poesía y las tiene en un grado sumo, porque Dante era realmente un poeta excepcional. Aparte, si vamos más a las virtudes que uno busca hoy en día en un libro, que de hecho uno busca muchas veces en series de televisión o en películas, tiene grandes caracteres, tiene grandes personajes la Divina Comedia. Dante, Virgilio, la relación que ellos generan, el amor que siente Dante por Beatriz y cómo lo va viendo y cómo se va reflejando eso, y los distintos personajes que aparecen que son multitudinarios. Realmente Dante tiene una capacidad, Dante escritor, ¿no? Tiene una capacidad para formular personajes que es increíble, y todos tienen un poco, aunque estén pintados con muy pocos trazos. Es como esas pinturas en las cuales con 5 trazos se logra pintar una imagen increíble. Esa es la virtud que tiene Dante a la hora de formular personajes. No los desarrolla en largos, extensos versos, en muchas estrofas, no, para nada. Quizás incluso con pocas palabras, con 1 o 2 palabras, es capaz de mostrar una profundidad que va más allá. Y también otra virtud, ¿no? de la serie de televisión, sobre todo de las grandes series de televisión, lo encontramos también en la Divina Comedia, que es el desarrollo del personaje. Nosotros vemos crecer a Dante. Al principio Dante es un Dante inmaduro en algún punto, inmaduro sobre todo en un sentido espiritual. Es un tipo pecaminoso, soberbio sobre todo, tiembla ante cada momento en el infierno y se esconde detrás de Virgilio. Necesita su protección, su mano. También prácticamente cada pasaje de la Divina Comedia puede ser interpretado en un sentido alegórico, y uno puede pensar, como se ha pensado quizás siempre, ¿no? La gran interpretación, que Virgilio es la razón, es el razonamiento que nos permite, nos lleva de la mano, y Beatriz es a quien encuentra cuando llega al paraíso terrenal. Antes de ir al paraíso, sea la teología, la fe. Bueno, vemos justamente cómo de mano de estos personajes, primero uno y después la otra, va creciendo Dante, hasta que finalmente lo vemos como un ser elevado. Y también, bueno, es destacable esto que acabamos de decir, que la Divina Comedia tiene multitud de interpretaciones distintas. Lo que sí estamos seguros es de que lo que se nos está contando tiene, además de su sentido literal, otros sentidos. Pero más allá de eso podemos interpretar la cosa de muy distintas maneras. La interpretación más clásica es la que yo ya dije. De hecho, la interpretación que el hijo de Dante dio y que dejó para la posteridad, que según él sería una de las interpretaciones o sería la interpretación que había pensado su padre, era que la Divina Comedia no era un reflejo de lo que era el infierno, el purgatorio y el cielo para él. Digamos, el cielo, el purgatorio y el infierno podían ser algo distinto, pero el libro, con esa partición, mostraba los 3 estados del pecador. Mostraba el momento del hundimiento en el pecado, mostraba el momento en el que se empieza uno a recuperar y empieza a avanzar hacia la virtud, y finalmente la llegada a esa virtud. Por eso también Dante transita por estos lugares, que de alguna forma serían un poco estáticos realmente. Uno muere, va al infierno,
o va al purgatorio una cierta cantidad de tiempo, pero Dante transita a través de ellos. Y en ese tránsito hay algo muy importante, efectivamente. Y uno puede pensar también, de hecho es casi inevitable ver que en los castigos que se sufren en los círculos hay mucho de simbólico. No es simplemente un castigo por el sufrimiento puro y porque sufra el pecador, ahí hay mucho de simbólico. Sin ir más lejos, el noveno círculo, el más terrible de todos, en el que se castiga al traidor. Interesante ver esto, el peor castigo de todos no es para el pecaminoso ateo, por ejemplo, sino para el traidor a un amigo, el traidor a Dios, el traidor al rey. Para los distintos traidores está ese círculo, el peor de todos. ¿Y cuál es el castigo? Bueno, el peor de los castigos es la congelación, es el frío, es un infierno frío, en contraposición con el infierno, con la imagen del infierno más común de todas, que es el infierno de las llamas, del calor. Este es un infierno congelado, es ahí donde están los peores pecadores. Y uno, sin hacer mucho esfuerzo, ¿no?, puede ver que ese frío puede ser símbolo de lo que siente el traidor, ¿no?, de la soledad de la traición. Pero volvamos a la pregunta inicial, por la que ustedes están acá. ¿Vale la pena que lean la Divina Comedia? Y ya es obvia un poco la respuesta, ¿no? Sí, por supuesto. La Divina Comedia es increíble. Es un libro que vale la pena leerlo. Al menos, como mínimo, leer el infierno y el purgatorio, que son para mí la mejor parte. Quizás ya en el paraíso, si bien sigue valiendo la pena leerlo, sobre todo si llegamos hasta acá, para mí decae bastante. Se mete ya en más cuestiones teológicas, que si a uno no le interesa mucho, lo hace mucho más lento, sobre todo la gran primer parte de este último tercio. Ya al final sí se pone más interesante la cosa y tiene un buen cierre. Algunos critican el cierre de la Divina Comedia diciendo que es débil, pero a mí me parece que está muy bueno. Aún así, y con todo lo que ya dije y cuál es mi opinión, y que yo realmente disfruté leyendo la Divina Comedia, no es un libro para todos. Y si no querés leerlo, no lo leas. No estás obligado a leerlo, no tenés por qué hacerlo. Salvo, claro, que, no sé, estés en la secundaria y te hayan mandado a leer, cosa que no creo, o te lo hayan mandado a leer en algún otro lugar, o tengas alguna obligación, por supuesto, ahí sí. Pero si no, lo tenés que leer por placer, cuando tengas ganas. Siempre hay momentos para todo. Realmente a mí me parece que sigue siendo disfrutable, sigue siendo valioso desde la mirada del hoy, desde una lectura actual. Por supuesto, si lo vemos en una lectura de época, incluso más. Pero aún desde hoy, leyéndolo solo por placer, me parece muy interesante realmente. Porque es una obra maestra y atemporal. Y los sentimientos que se ven reflejados en esta obra, los seguimos entendiendo. Hay un montón de escenas que las entendemos igual, aunque haya pasado un montón de tiempo. Pero no es un libro para todos. Y te tiene que gustar la poesía. Es así. Yo creo realmente igual que la poesía es algo que se adquiere. Es como el vino, digamos, uno cuanto más lo toma, más le gusta o no. O puede pasar que no, hay personas para todo. Pero en la mayor parte de los casos, cuanto uno más consume poesía, más entiende qué hace la poesía y más a uno lo engancha. Pero realmente si no tenés gusto por la poesía, no tiene sentido que leas esto porque no vas a saber apreciar sus virtudes probablemente. Te va a aburrir y está bien, no pasa nada. La conclusión de este video es: hay que leer sin obligación. Hay que leer cuando uno tenga ganas. Y si tenés ganas de leer la Divina Comedia, léela. Si estás dudando porque sentís que no la vas a entender, porque sentís que es un libro aburrido, qué sé yo cuántas cosas más que quizás en algún lugar escuchaste o en algún lugar lo leíste, olvídate, es un gran libro. Y está muy bueno, realmente, lo vas a disfrutar mucho. Bueno, llegamos al final del video, espero que realmente te haya gustado y te haya servido y sobre todo que te haya cambiado. Si tenías una mala imagen de la Divina Comedia a causa de quién sabe qué, de los azares de la vida, de gente que te dijo que la Divina Comedia era aburrida, no, que se callen. La Divina Comedia es increíble, papá, posta. Si te ganas de verla, léela. Y si te gustó el video, dale like y compartilo. Hasta el próximo texto.